Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están por ahí? Saludos a cada uno de ustedes. Esperamos en esta noche ya que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a estar compartiendo un estudio más de Hechos capítulo 2 y esta es la última parte de lo que es Hechos capítulo 2. Y queridos hermanos, hemos estado mirando a quienes exactamente vino a anunciarles el Mesías, el Evangelio. Pero el día de hoy vamos a estar mirando en su mayoría cuál era la doctrina que los apóstoles estaban enseñando. Y vamos a empezar este estudio leyendo los primeros versículos. Vamos a estar leyendo Hechos 2, versículo 39, hasta el versículo 42. Y nos vamos a poner en las manos del eterno Dios de Israel. Dice el versículo 39, dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor Dios y Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, Señor, Rey del universo, te damos gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra, bendito Rey. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor, tu Torah completa, Señor, tu Biblia, Señor, para que nosotros, Señor, seamos instruidos, Señor, en tu camino, bendito Rey. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y haga, Señor, el propósito, Señor, para el cual la mandaste, Señor, a esta tierra, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, y te pedimos que tomes el control de este estudio, Señor, y que toda la gloria y la honra, Señor, si la hay, sean dadas a ti, bendito Rey. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hasta estas alturas, queridos hermanos, Pedro se había presentado ante todos aquellos que estaban atónitos mirando el derramamiento del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que eran de entre todas las naciones de la casa de Efraín, que se habían asimilado entre todas las naciones. Estos, como ya lo explicamos en la segunda parte de Hechos 2, eran los expatriados de la casa de Efraín, que habían subido a adorar en la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Ahora, la doctrina de los apóstoles, después de que estos de entre las naciones, había hasta romanos allí, y estos se arrepintieron y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué doctrina es esta?
Queridos hermanos, Yeshua es el dador y autor de la vida, aquel que en Génesis 1:1 empezó a hacer todas las cosas. Sí, Dios pensaba y la palabra salía de la boca, de los labios del Eterno, y todas las cosas eran hechas. Deuteronomio 6, versículo 4 al 6 dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Todo aquel que es israelita y que ha practicado desde Génesis hasta el Apocalipsis sabe que no hay tres dioses. Para aquellos que todavía tienen dudas, queridos hermanos, y que todavía creen que sin promesas, que sin obediencia las promesas son cumplidas, queridos hermanos, la Escritura no habla de eso. La Escritura solamente habla de una recompensa para aquellos que son obedientes. Por si esto fuera poco, el día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo en nuestros días se cumplirá Ezequiel 37 y específicamente el versículo 10, donde los cuatro vientos de los 4 puntos cardinales soplarán sobre toda la humanidad. Y aunque muchos no lo crean, a mi ver, lo que acaba de pasar en Texas es una muestra de lo que estamos a punto de entrar a vivir. Aunque no para todos será nieve, ni hielo, pero los 4 vientos, los cuales explicamos durante el tema de Ezequiel 37 que ya estuvimos mirando, queridos hermanos, en nuestros días, hace escasos días y aún hay mucha gente con mucha necesidad en Texas. Muchos murieron. ¿Por qué? Porque no se prepararon. ¿De qué ha estado hablando Dios? De que tú y yo nos debemos de preparar. Muchas veces no le hacemos caso porque no creemos. Pero conforme vaya pasando más el tiempo, todos y cada uno de nosotros haremos la voluntad de Dios. Y te quiero compartir una noticia que estuve mirando el día de hoy, que pasó el día viernes. Allá en Matamoros, por el lado de México, están muchos que vienen a pedir asilo a los Estados Unidos. Y querido hermano, ellos se les voló a sus carpas, se mojaron, se estaban congelando, muchos estaban llorando. Y cuando empezaba a amanecer, empezaron a clamar a Dios por ayuda. Todos aquellos que estaban en aquel campamento se empezaron a unir en oración, sin distinguir razas, naciones de donde vienen, religiones. Todos se unieron en una oración. Lo que vamos a estar aprendiendo hoy va a ser lo mismo, pero en nuestros días. ¿Por qué? Lo que acabamos de leer hasta el versículo 42 del capítulo 2 de Hechos, dice que estos estaban ignorantes, aunque Yeshua mismo, durante la fiesta de Shavuot, un año antes, les había estado anunciando a estos mismos de la liberación que haría. Ellos no lo habían escuchado, sino que lo habían tomado como un profeta más.
Pero todos aquellos que estaban reunidos en el templo durante la fiesta de Shavuot, en Hechos 2, queridos hermanos, al escuchar el testimonio de la resurrección del Mesías, dice que se arrepintieron y sintieron gran temor. ¿Por qué? Porque habían escuchado el testimonio del mismo Yeshua, de la palabra que se le dio a Moisés en el monte Sinaí, como hoy en día la conocemos como acta de matrimonio. En hebreo se llama ketubá. Ketubá es un compromiso matrimonial, un acta de matrimonio, la cual el eterno Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, le dio a su pueblo escogido. Y en ese mismo día lo tomó a las 12 tribus como su esposa. Hemos explicado que le dio carta de divorcio. Esto lo relatan todos los profetas, ya lo explicamos en la primera y segunda parte de Hechos 2. Y querido hermano, el pueblo estaba esparcido entre todas las naciones. Por eso, en Hechos capítulo 2, cuando habla de dónde eran todos estos varones que estaban en el templo, dice que había de Babilonia, que había de Roma, que había de cretenses, árabes, bueno, de todas las naciones bajo el mundo. Queridos hermanos, era donde estaban las 10 tribus que se habían asimilado entre las naciones que habían sido llevadas cautivas por el rey de Asiria. Ahora, Deuteronomio 6:4, como lo acabamos de leer, dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Esto es lo que estaban enseñando los apóstoles. ¿Por qué? Porque allí, queridos hermanos, no había judíos. Todos aquellos que venían a celebrar las fiestas, que estaban entre todas las naciones, eran prosélitos que se habían convertido al judaísmo. Y esto lo explicamos en la segunda parte de Hechos 2. Ahora, en el versículo 5 de Deuteronomio 6 dice: llamarás y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas y con toda tu alma. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Ahora, esto que acabamos de leer se le dio a Moisés. Es parte de la ley, ¿sí? La ley que se le dio a Moisés fue para que se la entregara a la novia que había contraído matrimonio con Dios mismo. Esta novia se le entregó el compromiso matrimonial, la ketubá, y se le dijo: escucha Israel, ¿sí? Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no es dos y no es tres, es uno solo. Ahora, Moisés, cuando escribió el libro de Deuteronomio, se le acababa de anunciar que no entraría a la tierra prometida, que moriría. Y él empezó a hacer un recuento en Deuteronomio de toda la Torá, ¿sí? Antes de morir. En la Torá está la revelación del Mesías. Por ejemplo, primero en Éxodo 20, del 3 al 17, están escritos los 10 mandamientos, ¿sí?
de los 613 mandamientos que son el total de los mandamientos dados por Jehová a Moisés, así como en Éxodo 20 se le dio al pueblo la palabra escrita en piedra a Moisés y Moisés se la entregó al pueblo, que es la Ketubá, como ya dijimos, el compromiso matrimonial que se le entregó al pueblo de Israel, a las 12 tribus perdidas, en el monte Sinaí, donde Dios descendió y el monte completo humeaba, querido hermano. Allí se le entregó a Moisés la palabra, ¿sí? La palabra. Y fíjate qué es lo que dice Juan. Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios. El versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Querido hermano, en Génesis 1:6 dice, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, y Dios dijo, y era hecho. En Juan 1:14, querido hermano, encontramos que dice, y aquel verbo, aquella palabra, lo que Dios habló, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Ahora, Juan 1:15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí porque era primero que yo. No sé si estás entendiendo. A Moisés se le reveló en palabra. En el principio, en Génesis, Dios decía y era hecho. Todo lo que decía era hecho. ¿Por quién? Por la palabra. En Juan 1:14, la palabra de Dios se manifiesta en carne. En otras palabras, la Torá vino y habitó entre los hombres. ¿Sí? Esa que muchos dicen hasta el día de hoy que ya fue abolida. ¿Sí? Esa palabra que se hizo carne, la cual tú y yo debemos de obedecer para tener vida, si de verdad tenemos temor de Dios, como lo dice Hechos. El libro de Hechos capítulo 2 y versículo 42, que dice que en el 41 dice que cayó gran temor entre ellos y perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles, que les enseñó ¿quién? El Mesías, Yeshua. Tú lo has conocido como Jesucristo. Ahora, aquí, querido hermano, no solamente vamos a hablar lo que nos convenga. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días, en los cuales todos aquellos que tengan oído para oír, escucharán, como se le dijo a Israel en Deuteronomio 6 y versículo 4. A Israel en hebreo se le dijo, Shema Israel, Adonai, Adonai Echad. En español es, escucha Israel, Dios uno es. ¿Sí? Querido hermano, Dios no es varias personas, es uno solo. Mateo 4:17
dice que desde entonces Yeshua comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de bautizarse y de empezar a dar testimonio, él empezó a anunciar el reino de los cielos. Antes del año 1500, querido hermano, no había todas las sectas y religiones que hay hoy en día. No había todas esas sectas. Todos aquellos que buscaban a Dios, en su gran mayoría, había dos ramas. Unos eran los judíos y sus diferentes denominaciones, porque ellos han permanecido a lo largo de los siglos. Y otros eran los católicos romanos, de donde salieron presbiterianos, testigos de Jehová, todos los evangélicos, de la denominación que sean. Queridos hermanos, muchas sectas y religiones salieron, al grado de que hace 3 años, cuando empezó a llevarse a cabo el anuncio del ecumenismo, que no es nada más que la reunificación de todas las religiones, que se llevó a cabo en todos los países del mundo. Por ejemplo, en México se llevó a cabo una reunión en Toluca, en el Estado de México. Aquí se llevó a cabo en Colorado. Y en todos los países ha sido presidido por el mentado Papa de la Iglesia Católica Romana. Pero ya hablaremos de eso en otro tema. Dios, Yeshua, se manifestó por medio de su palabra a los hombres. Primero se le dio, la tenemos acá, ¿sí? Esta es la palabra. Pero aquellos hombres hace 2000 años tuvieron el privilegio, como lo dice Primera de Juan, en el capítulo 1, de mirarla y de palparla, ¿sí? Todo esto dice tocante al verbo de vida. Ahora, Mateo 5, del 1 al 20, habla algo para que nos quede aún más claro. Vamos a leer el puro versículo 17. Si tú tienes tiempo, querido hermano, te pido que leas Mateo 5 del 1 al 20. Aunque nosotros estaremos leyendo el versículo 17, puedes leer los otros versículos para que entiendas mejor de lo que está hablando. Porque la Biblia se estudia en contexto. No solamente de un solo pasaje vamos a leer y de eso vamos a hacer doctrina. No, no, no. Dios viene pronto y pedirá cuentas a todos aquellos que se estén burlando de él. Así que yo, querido hermano, te voy a dar lo que Dios ha estado revelando. En el versículo 17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Abrogar quiere decir a quitar la ley o los profetas. Dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué dice no he venido a quitar, sino a cumplir? ¿Por qué? Porque la ley anuncia que él vendría a redimir a su pueblo. Desde Génesis, en el capítulo 3, cuando se le dio la sentencia del castigo a la mujer, Dios puso enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, que Dios lo reprenda. Ahora, toda la escritura y los profetas, queridos hermanos, era lo único, la Torá y los profetas era lo único que tenían todos aquellos que existieron hasta en tiempo de los apóstoles, ¿sí? Las cartas circularon y los evangelios
hasta después del año 50 después de Cristo. ¿Sí? Ahora, el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué? Era lo que tenían como escritura. De los profetas para atrás no había Nuevo Testamento. Ahora, esto, querido hermano, lo anuncia Segunda de Pedro, capítulo 3, y del versículo 14 en adelante, donde anuncia todas las cosas que van a venir, pero lo vamos a mirar con calma. Mateo 13 y versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el Mesías, Yeshua, la palabra, la Torá que se hizo carne. Él les dijo, ¿qué? Les estaba diciendo, Deuteronomio 6:4, el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué? Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel. ¿Sí? La Torá empezó a anunciar las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas es, querido hermano, es una síntesis, ¿sí? De lo que es la Torá, de los 613 mandamientos especificados en estos 613 mandamientos. Ahora, por ejemplo, en Mateo 5:3 habla de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También dice, bienaventurados, dice, los que lloran. Bienaventurados los mansos, los justos, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que promueven la paz y son perseguidos a causa de Yeshua. Mateo 5:11 dice, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Queridos hermanos, hoy las iglesias y las congregaciones están llenas de gente que se está engañando a sí misma, manteniendo su rencor, su falta de paz en su corazón, mintiéndose y engañándose a sí misma. Ahora, en el versículo 12 de Mateo 5 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. ¿A quiénes? A todos aquellos que también mataron. Por ejemplo, Isaías. Hemos sido muy específicos con todos los profetas. Por ejemplo, Isaías fue aserrado así por la mitad con un serrucho. En aquel tiempo no había motosierras, lamentablemente, y afortunadamente, si hubieran existido, hubiera sido menos doloroso para Isaías. Pero un serrucho, querido hermano, el dolor tan grande que tuvo que padecer, y aún así daba testimonio de aquel a quien él estaba anunciando. Pero Isaías mantenía la paz porque era obediente a la Torá viviente, a los 613 mandamientos. Ahora, Mateo 12, 36 y 37 dice de la siguiente manera, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Porque se nos dejaron y están a nuestro alcance en cualquier Biblia, de cualquier traducción, se nos dejaron 613 mandamientos. Y se nos expresó, se nos pusieron ejemplos en toda la Biblia para obedecer estos 613 mandamientos. Estos 613 mandamientos es la palabra que Dios habló y se manifestó en carne, vino al mundo y se crucificó, se dio a sí mismo y tomó su vida, se levantó de entre los muertos, y ahora Pedro está dando testimonio de su resurrección ante todos los dispersos de las 10 tribus perdidas de la casa de Efraín, que hoy en día se encuentran entre todo lo que se llama cristianismo y todas las sectas, incluyendo Testigos de Jehová, presbiterianos, Solo Cristo y miles y miles de sectas más, queridos hermanos. Así que dice algo bien claro esta palabra. Dice, por la palabra que tú hables serás juzgado. ¿Por qué? Tenemos una palabra viva que debemos de hablar, unos mandamientos que debemos de obedecer. Pero dice bien claro, de toda palabra ociosa. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra que no ha hablado Dios, el Eterno. Una palabra que no da vida, que no produce frutos. ¿Sí? Aquellos que por muchos años hemos tenido palabras vanas en nuestras bocas, queridos hermanos, debemos de permitir que Hechos 12 haga efecto en nuestras vidas por nuestra obediencia, que dice, renovaos el entendimiento de vuestra mente, ¿sí? Para que sean, ¿qué? Santos y perfectos, dice, porque Dios es santo. Juan 12, versículo 47 al 49, dice, el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Muchos se quedan solamente con ese versículo y siguen en la doctrina de los Nicolaitas hasta el día de hoy. Y ese estudio también ya está en la página. El versículo 48 dice, el que me rechazan y no reciben mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién se había manifestado en el mundo? La palabra se hizo carne. Y la palabra estaba siendo anunciada. ¿Por quién? Por la misma palabra que se había manifestado al mundo en carne. El versículo 49. Antes de leer el 49 dice que esa misma palabra va a juzgar a todos los hombres en el día postrero, en el día final, querido hermano. O sea, aquellos que dicen que ya la ley de Dios fue abolida y que no se tiene que obedecer, en esta ley hay leyes que son leyes judiciales, las cuales nosotros tenemos hasta el día de hoy. Por ejemplo, te para un policía, te da un ticket, tienes que irlo a pagar. Le pegas a un carro, tienes que pagar el golpe porque es un daño a terceros, ¿sí? Al dueño le tienes que pagar. Entonces, todas estas son leyes que están escritas y son parte de las 613 leyes
que están escritas en la Torá. ¿Sí? Entonces quiere decir que no son y no están abolidas. El versículo 49 dice: porque yo no he hablado de mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 10:25 dice: Yeshua le respondió: y os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué? En Génesis 1:1, Dios dijo, y la palabra salió de la boca de Dios y fue hecho. En Juan 1, versículo 1, la palabra estaba en el principio con Dios. Juan 1:14, la palabra se revela. ¿A quién? A los hombres. Querido hermano, las tablas del testimonio que fueron puestos dentro del arca del pacto, la cual, como ya lo explicamos en el estudio pasado, eres tú y somos yo, son para que tu corazón sea dirigido por Dios. Es esa vocecita en tu conciencia que te dice que no peques, que no robes, que no hagas lo malo. Pero lamentablemente nos pasa lo de Juan 10:25, donde los fariseos no le creyeron a Yeshua el Mesías, al Cristo. Y Yeshua les dijo: les he dicho que no creen las palabras, las obras que yo hago. Las obras que yo hago, dice, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque ellos no creían. Hoy en día nosotros, alrededor del mundo, porque no nos falta nada, no creemos en Dios. Muchos se atreven aún a reírse de aquellos que anuncian la salvación que fue ofrecida por el eterno Dios de Israel, ignorando que tal vez muchos de ellos son de estas 10 tribus perdidas, asimiladas hasta el día de hoy entre todas las naciones, porque no hay promesa para ninguna secta ni ninguna iglesia. El único pueblo que tiene un llamado es el pueblo que se casó en el monte Sinaí. Esto lo habla toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se llama Israel y lo forman 12 tribus. Y aunque estamos a punto, querido hermano, querida hermana, a punto de seguir y entrar al segundo éxodo, donde vendrán de las 70 naciones que salieron de la descendencia de Noé, ¿sí? Y vendrán así como cuando Jehová de los ejércitos sacó a Israel de Egipto y los llevó por 40 años en el desierto. Estamos a punto de entrar en el segundo éxodo. Juan 10, versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Jehová, la palabra enviada por Dios, es uno con Dios. Ningún hombre se puede despojar de su palabra, pero Dios es poderoso. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Ahora, hay 2 leyes. La Torá dada a Moisés en el monte Sinaí, ¿sí?, que a nosotros se nos reveló en carne, murió y resucitó. La Torá
que significa instrucciones de vida, ¿sí? Y las leyes de los hombres, maestros de la ley, que se llama Talmud, ¿sí? Que en el tiempo, para el tiempo de Yeshua, el Cristo, había más de 3000 mandamientos de hombres, ¿sí? Ahora, a esos mandamientos de hombres, Yeshua el Mesías vino a abolir. Y vamos a mirar esto. Había dos escuelas en el tiempo de Yeshua. Estas dos escuelas habían sido fundadas por Hillel, Lucas, no el Lucas del Evangelio, Hillel y Shammai. Eran dos estudiosos de la Torá, de las Escrituras y los profetas. Ahora, la casa de Hillel la vino a confirmar Yeshua, ¿sí? La enseñanza que enseñaba Hillel, que era un maestro fariseo, la confirmó Yeshua. ¿Por qué? Porque él explicaba la Torá, ¿sí? Pero Shammai, así es su nombre, Shammai, se basaba a las leyes y mandamientos expresados en ordenanzas de hombres, manifestados en el Talmud, y hay dos Talmud, hay uno babilónico y hay uno de Jerusalén. Hoy en día se encuentran estos en español. Para aquellos, pues no se los recomiendo que los lean, ¿verdad? Porque son mandamientos de hombre. Pero, por si a alguien le interesa, hay dos tipos de Talmud, que son leyes de hombres, no son leyes de Dios. Ahora, Mateo 23:2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y en cada Shabbat, todos los judíos llegaban a las sinagogas y era leída la ley de Moisés en cada Shabbat, ¿sí? Por eso dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 5. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filicteas y extienden sus flecos de sus manos. 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. 7. Y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Ahora, a estos que guardaban las leyes, las ordenanzas de los hombres, no habían entendido que la vestimenta de Dios, que Dios escogió para todos aquellos llamados, que es parte de la ley, es para obedecerla. Pero ellos la usaban para que llamaran la atención. No estaban buscando a Dios de corazón. Por lo tanto, su arca, su propio templo, su propio cuerpo, ellos mismos no se estaban purificando como el oro. ¿Sí? Como lo dice Job 23:10. Ellos estaban siendo pasados por la prueba, pero en Job 23:10 estaba pasando por la prueba y fue encontrado más precioso que el oro. Pero aquellos fariseos, aquellos escribas,
no estaban siendo encontrados de la misma manera, porque se estaban sometiendo a leyes de hombres, ¿sí? No se estaban dirigiendo por la palabra que se les estaba manifestando, es más, ni les estaban creyendo. Había en ese tiempo muchos que solamente seguían a Yeshua, al Cristo, por los grandes milagros y las señales que hacía, ¿sí? Hoy en día sigue pasando lo mismo. Pero aquel que está escuchando la palabra y la está obedeciendo, está preparándose, está preparándose. Pablo, queridos hermanos, se preparó. Era un alumno de Gamaliel y en Hechos 9 tuvo un encuentro con el Mesías. ¿Por qué? Porque Dios permitió que se preparara. ¿Tú te estás preparando? Ahora, los que seguían a Gilel, cuando empezó a estudiar la Torá, todo aquel que es judío, y le vamos a decir así claro porque en nuestros días ya no hay de la tribu de Efraín, del reino del norte, hay solamente judíos. Gilel era un judío pobre que no podía pagar un maestro, ¿sí? Entonces cuenta la historia que este Gilel se iba al techo de la sinagoga y de allí escuchaba cómo los maestros enseñaban, porque no tenía para pagar. Pero, queridos hermanos, se humilló para aprender, ¿sí? Le costó aprender. Se desveló aprendiendo, oró a Dios para aprender y fue guiado. Pero Shammai era un hombre adinerado, un hombre que nunca había tenido necesidades de nada. Tal vez si tú has sufrido, querido hermano, entenderás de lo que estamos tratando de hablar. Por eso las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque no tenían que presumir, no tenían de qué alabarse sus propios nombres. Eran pobres, humildes. Ahora, Gilel, los que seguían a Gilel eran obedientes a la ley porque Gilel les había enseñado humildad. ¿Sí? El Mesías vino a enseñar humildad. Ahora, ellos eran obedientes a la ley que se le dio a Moisés, pero los que seguían las enseñanzas de Shammai querían ser admirados por todo el mundo. Querían ser saludados por todo el mundo y que les dijeran maestro. Querido hermano, hoy en día hay muchos así también. Ojalá y Dios que nos ayude para que esa soberbia no se arraigue en nuestros corazones. Ahora, estos de Shammai prohibían las leyes rabínicas y se sujetaban a las leyes de los hombres. Y vamos a ir a Hechos 10:28 para que tú entiendas de qué estamos hablando. Hechos 10:28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Queridos hermanos, los judíos tenían prohibido entrar bajo el techo de un gentil. Estaba prohibido porque se contaminaba si entraba bajo su techo. Pedro, estando en Jope, tuvo un éxtasis y miró un lienzo que bajó del cielo.
con 4 puntas, una al norte, otra al sur, en los 4 puntos cardinales. Cada punta estaba llena de animales impuros. Y estos animales impuros, queridos hermanos, representan a las 10 tribus perdidas que hasta el día de hoy se encuentran asimiladas entre todas las naciones de la tierra, pero que en el tiempo de Hechos 2 estaban ahí presentes delante de quién, de Pedro, y Pedro les estaba anunciando que tenían que arrepentirse. A todos estos se les anunció el evangelio y se arrepintieron, dice ese mismo día, como 3,000 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, el versículo 29 de Hechos 10 dice: por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dios llamó a Pedro, lo llevó a casa de Cornelio, porque Cornelio había tenido una visión de un ángel en el segundo sacrificio. Él estaba haciendo oración y se le manifestó un ángel y le dijo que fuera y mandara a llamar a Pedro, para que Pedro le explicara qué es lo que tenía que hacer, porque él era un hombre justo. Ahora vino Pedro y estaba preguntando bajo el techo de un gentil, ¿sí? Bajo el techo de un gentil, estaba preguntando para qué se le había mandado llamar. ¿Por qué? Porque Dios le había mostrado un lienzo de 4 puntas, ¿sí? Como ya dijimos, este lienzo representa, querido hermano, a las 10 tribus perdidas, que en ese tiempo sabían los judíos en dónde se encontraban. Cornelio es parte de esas 10 tribus del reino de Efraín. Cornelio era un general romano, así le vamos a poner, porque era un centurión. Ahora, en este mandamiento era un mandamiento rabínico. Ellos no podían entrar bajo el techo de una persona gentil, uno que no fuera judío. Y no podía entrar bajo su techo, pero no fue el único. Mateo 8, versículos 7 y 8, fíjate qué es lo que dice. Mateo 8, versículos 7 y 8 dice, el versículo 7, y Yeshua le dijo, yo iré y le sanaré. Versículo 8, respondiendo el centurión, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Era un mandamiento rabínico que ningún judío no podía convivir ni entrar bajo el techo de un gentil, ¿sí? Un gentil es uno que está alejado de las promesas y del pacto de Dios. Eso es lo que significa gentil, ¿sí? Lo cual todas las iglesias hoy en día dicen que son gentiles. Como explicamos en Ezequiel 11, a Efraín se le dio un pequeño santuario en todos los lugares que fue, pero Dios prometió que le iba a hacer regresar, querido hermano. Ahí está la promesa de restauración. Aunque ya lo explicamos, lo quise mencionar para que tú entiendas un poco mejor.
porque se le menciona ahí a a Ezequiel, que quiénes eran aquellos que habían venido a Jerusalén, los cuales los habitantes de Jerusalén los desechaban, diciéndoles que la tierra les pertenecía a ellos. ¿Por qué? Porque aquellos eran la casa de Israel, los que querían regresar, pero los de Judá, el reino del sur, los despreciaban, ya que Israel había sido divorciado. Ahora, dice el mismo versículo 8 de Mateo 8, dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sí? Al parecer, aunque era romano, el centurión, sabía que Dios tenía poder y creía, pero no se sentía digno. Hoy en día, queridos hermanos, hay muchos dignos. Muchos se sienten tan dignos que no están dispuestos ni a leer la escritura porque no tienen un corazón arrepentido. Ahora, era conocido por todos, aun por los romanos, que ellos no podían entrar bajo un hogar de un gentil. Gálatas 2:11, fíjate qué es lo que pasó en Gálatas 2:11. Estamos explicando un mandamiento rabínico, ¿sí? Gálatas 2:11. Pero cuando vino Pedro, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. 12. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, judíos eran, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí es donde vamos a explicar un poquito. Pedro, mientras no habían llegado los judíos, estaba conviviendo con todos aquellos que se les estaba anunciando el Evangelio en el segundo viaje misionero de Pablo. Y queridos hermanos, cuando vinieron los judíos, antes de que vinieran, Pedro estaba conviviendo, comiendo, bajo el techo de todos los gentiles. Pero venido aquellos que exigían a fuerza primeramente la circuncisión y después que se hicieran prosélitos, estos vinieron y Pedro se apartó con ellos, dejando a los gentiles a un lado, cumpliendo así un mandamiento rabínico, ¿sí? No está en la ley de Dios, no está entre los 613 mandamientos. Pero, escucha lo que dice el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, conforme a la ley de Dios, conforme a Yeshua, del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar, queridos hermanos, es mantener dichos,
o leyes de hombres. Por ejemplo, allá en Michoacán y en Guerrero hay una palabra que se usa mucho, se dice vale, ¿sí? Acá en México se dice amigo y en diferentes partes de la República Mexicana se dice de diferente manera, ¿sí? Eso es un mexicanismo, una palabra que tenemos los mexicanos. Se pronuncia de diferente manera, pero es una manera, una costumbre de expresarnos. Lo que está diciendo aquí Pablo a Pedro, le está diciendo, ¿por qué estás haciendo judaizar? ¿A quién? A los gentiles. En otras palabras, es como si dijéramos, ahora todos van a decir vale, porque yo así digo, ¿sí? Y todos van a obedecer la ley que yo diga. ¿Por qué? Porque eso lo digo yo. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Porque ellos tenían la ley de Dios, los 613 mandamientos, los 10 como principales, y en esos 10 se resumen los 613 mandamientos en los cuales hay, por ejemplo, a la mujer, y les voy a hacer reír un poco tal vez, me disculpo de antemano, a la mujer no se le está permitida la barba, ¿sí? En cambio al hombre se le está prohibido que se la corte. Y aunque no todas las mujeres tienen barbas, hay algunas que tienen más abundante barba que yo. Bueno, ni modo. Pero, queridos hermanos, en vez de hablar las leyes de Dios, Pedro estaba obedeciendo leyes y mandamientos rabínicos, los cuales fueron abolidos por Yeshua. ¿Sí? No vino a abolir la ley o los profetas, dice, sino que la vino a cumplir. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas hablaban de su venida y de su muerte, ¿sí? Junto con las fiestas de Levítico 23, anuncian que su venida, el sacrificio del cordero, panes sin levadura, el pan que descendió del cielo y la resurrección, que es la fiesta de primicias. Pero también nos anuncian que la fiesta de las trompetas, la segunda venida o el Naxal, también 10 días después de la fiesta de las trompetas, se nos anuncia, querido hermano, la fiesta del perdón, los cuales esos 10 días se les conoce como los 10 días del terror. Y querido hermano, se anuncia también la fiesta de las cabañas y la fiesta de Shemini Atzeret. Así que toda la escritura, toda la Torah fue dada para obedecer. Toda aquella palabra que sea fuera de la Torah, toda palabra ociosa que sea dicha fuera de la Torah, se pedirá cuentas a cada hombre, como lo leímos al principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Torah es una palabra viva, una instrucción para vida a los hombres. Los mandamientos de los hombres son solo eso, costumbres y mandamientos. ¿Para qué? Para ser reconocidos, para tener renombre y ser saludados por todos los hombres. Pero aprendemos que no se trataba de eso, sino de obediencia a los mandamientos del Eterno. Dice el versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley rabínica, sino por la fe de Yeshua. En otras palabras, por la Torá, las instrucciones de vida. ¿Por qué? Si tú crees que Yeshua
es el verbo de Dios que se hizo carne, Él es la Torah viviente, ¿sí? Por eso Él no se puede abolir a sí mismo, porque aquel que diga que ya no tiene que obedecer la ley, está diciendo, en otras palabras, yo no tengo que obedecer a Yeshua, ¿sí? En el cual nosotros decimos, y nos enseñaron equivocadamente, decimos cuando oramos, Señor, te pido que vengas a mi corazón y que me transformes. No, cuando estamos entendiendo la Torah, tú y yo debemos de ir a la Torah. Nosotros somos los que debemos de ir. ¿Para qué? Para tener vida. Así es. Él ya vino a nosotros, se manifestó en carne, pero hoy en día seguimos teniendo la Torah, ¿sí? ¿Para qué? Para alimentarnos. Ahora, dice que por la fe en Yeshua, la Torah, las instrucciones de vida. La fe, en hebreo se dice emuná, creer, pero también obedecer. Santiago 1, 22 y 23 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ahora, la manifestación de Hechos 2.4, en Hechos 11.15, cuando Pedro preguntó, ¿para qué me han llamado? Cuando ya estaba dentro de la casa de Cornelio, y él, antes de que empezara a hablar, fueron llenos todos los que estaban reunidos en la casa de Cornelio. Dice, fueron llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, sobre ellos también como a nosotros al principio. ¿Cómo? Se oyó un gran estruendo, se manifestaron como lenguas repartidas sobre su cabeza, y los que estaban ahí les oían hablar en su propio lenguaje, ¿sí? No son tarareos, queridos hermanos. Aquellos que hablan lenguas verdaderamente están hablando idiomas. Idiomas, no están tarareando como hay iglesias hoy en día que enseñan a tararear a toda la congregación. Eso, querido hermano, es una doctrina de hombres. Pero el que verdaderamente habla en lenguas da testimonio de Yeshua, del Cristo. Ahora, el versículo 16 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh. Yeshua, Dios mismo estaba haciendo lo que su anunciante anunció desde el principio. Recuerda, Juan el Bautista anunció que él bautizaba en agua, pero el que venía detrás de él iba a bautizar con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo y con fuego. Querido hermano, Yeshua, en la antigüedad, los reyes mandaban a alguien a anunciar de su llegada y de los propósitos que ellos traían. En este caso, para Yeshua fue Juan el Bautista, aquel que vino a anunciar su llegada. Y para Yeshua fue él mismo quien derramó su Ruach HaKodesh sobre toda aquella generación que le obedecía, aquellos que practicaban la justicia, aquellos que obedecían su ley, ¿sí?
Es por eso que a los judíos se les dijo que la guardaran delante de sus ojos, en sus puertas, que estuvieran en sus manos. Y ellos, queridos hermanos, lo hacen de esa manera. Para nosotros, que somos principiantes estudiando, y vamos a ser sinceros, somos principiantes, porque a aquellos que se les dio la escritura son judíos, y ellos hablan el lenguaje y conocen sus propias costumbres. Entonces, hay muchas cosas que posiblemente a nosotros se nos están escapando. Pero lo más importante es que tú y yo obedezcamos la ley de los apóstoles. ¿Cuál es? Guardar la ley dada a Moisés, que mismo Yeshua vino a enseñar. Ahora, en Hechos 11:5 dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Fíjese lo que dice Ezequiel 37:9. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová. El Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Queridos hermanos, en tiempos de Pedro, los 4 vientos en el lienzo que miró Pedro, que bajaban del cielo, era el Ruach HaKodesh que sopló cuando Pedro empezó a hablar, como dio testimonio, que fue con el estruendo sobre todos aquellos que se habían reunido en la casa de Cornelio. Estos mismos 4 vientos de los que está hablando aquí Ezequiel 37:9 y 10 son los mismos 4 vientos que embestirán a toda la humanidad en nuestros días. Ahora, el poder de la llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, te aparta y te hace obediente. Fíjense lo que dice Hechos 2:36. Pedro habla y da testimonio de Yeshua, el autor y dador de la vida. En Ezequiel 11:9 y 10 y Hechos 11:5 dice que los llamará de los 4 esquinas del mundo a los dispersos, y en el llamado vendrán aquellos que salieron de la descendencia de Noé, las 70 naciones. En Lucas 10 dice que Yeshua mandó a 70 varones de 2 en 2, ¿sí? Vendrán junto con las ovejas perdidas las 70 naciones que hoy en día han poblado toda la tierra, junto con las ovejas perdidas de la casa de Efraín. ¿Para qué pasará esto, querido hermano? La desobediencia de Efraín y de Judá fue no cumplir el propósito para el cual Dios las había llamado, que era para anunciar el evangelio, ¿sí? Y para que se cumpla la profecía que se le fue dada a Abraham en Génesis 12, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, la cual pasó, según Génesis 48, pasó a Efraín, que fue tenido como el primogénito. En Efraín, querido hermano, según
Ezequiel 11, del versículo 9 y 10, todas las familias, se escucha bien, de la tierra serán benditas cuando Dios empiece a manifestar su gran poder, llamando a todas sus ovejas, de las cuales tú puedes ser una de ellas, pero también llamando a todas aquellas ovejas que escuchen su voz y que miren las maravillas de Dios y se arrepientan. Deuteronomio 30, versículo 3 y 5 dice: entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Pero, como hemos explicado, el Espíritu Santo es viento y fuego. En Hechos 9 y versículo 3 está pasando algo. Mas yendo por el camino, dice el versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? 6. Él temblando y temiendo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo era un perseguidor de los creyentes del Nazareno, de Yeshua, del Cristo, y los perseguía y los mataba. En este caso estaba a las puertas de Damasco para traer presos a los que allí encontrara. Pero encontró, querido hermano, encontró al Mesías en el camino, tuvo un encuentro con él. Dice que lo rodeó un gran destello de luz, un gran resplandor, pero dice que cayó al suelo. Pablo era un estudiante de Gamaliel, un fariseo, uno contado entre los fariseos. No tenía el Espíritu Santo, tenía todo el conocimiento, pero no tenía la llenura del Ruach HaKodesh, hasta que Ananías, en el mismo capítulo 9 de Hechos, oró por él. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh fue derramado en Ananías y ahora estaba siendo transferido a Pablo para que Pablo pudiera ser obediente. Romanos 14, 11 y Filipenses 2 del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua la salvación, Yeshua significa salvación, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El versículo 11, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Querido hermano, todo aquel que no obedece la Torá de Dios que se hizo carne, está en desobediencia. Pablo era un fariseo, un religioso de la época, que no tenía la llenura del Espíritu Santo y que no discernía, que en vez de creer en Yeshua perseguía a sus seguidores y aún había sido testigo de la muerte de Esteban. Pero después de que vino el Ruach HaKodesh en Hechos 9, después de que oró Ananías por él empezó a obedecerle. ¿Por qué?
porque ya tenía el conocimiento. Aunque no tenía la llenura, cuando él estuvo ciego, sin vista, esto representa que fue humillado y reconoció que no podía andar por sí mismo. En nuestros días, habemos muchas personas que leemos la Biblia. Leemos desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero solo algunos Dios les da discernimiento para entender verdaderamente y poner por obra su palabra. Pablo, queridos hermanos, después de haber sido un perseguidor de los creyentes, de los del camino, como se les conocía en ese tiempo, él era anunciador y daba testimonio de lo que pasó en Hechos capítulo 9, donde tuvo el encuentro con Yeshua, el Mesías. Pero antes de eso, él conocía toda la ley, hasta los profetas. En el tiempo de Pablo no había Nuevo Testamento, pero él empezó a explicar la ley y los profetas en todas sus cartas, como lo vamos a estar estudiando. En Romanos 11 dice, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, Yeshua es gloria de Dios para Dios Padre. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice que todas las obras serán destruidas, siendo quemadas. El sol y la luna retraerán su luz, pero el cielo se enrollará como un papiro, y todas las obras, cuando venga el Mesías, Yeshua, todas las obras de los hombres serán destruidas con fuego. ¿Por qué? Porque Yeshua, el Mesías, vendrá con gran poder y gran gloria. Apocalipsis 21:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. He aquí vengo pronto, dice el versículo 7 de Apocalipsis 22. En el versículo 1 leímos que sale un río de agua viva, de agua cristalina y resplandeciente, que sale del trono de Dios y del Cordero, que es la palabra del Dios viviente, que es la Torá viva que se manifestó en carne. Pero en el versículo 7 de Apocalipsis 22 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de estas profecías, de este libro. Bienaventurado aquel que guarda la palabra, el verbo, la Torah, de esta profecía. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Querido hermano, vamos a leer el puro versículo 13. Escucha lo que dice. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios, la palabra de Dios, la Torá hecha carne. Esto es lo que estaban anunciando los apóstoles. Esto es la doctrina de los apóstoles. En Hechos 2:43 dice, vamos a leerle del 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales
eran hechas por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la sinagoga, a la iglesia, los que habían de ser salvos. Querido hermano, esta es la doctrina de los apóstoles. Todos aquellos que estaban conviviendo, estaban obedeciendo los 10 mandamientos que fueron depositados por Moisés dentro del arca del pacto, del arca de la alianza, de la cual tú y yo, hoy en día, según Segunda de Corintios, somos el templo de Dios. Y esas tablas del pacto están dentro de tu corazón y te reclaman para obedecer a Dios. Es esa voz de tu conciencia que te dice que te apartes del pecado, la cual hasta el día de hoy has estado ignorando, porque has estado contristando, entristeciendo al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, porque le has dado el reinado al príncipe de este siglo, como lo dice Efesios 2. Querido hermano, Dios dio los 10 mandamientos, pero como centro de esos mandamientos, para guardar esos mandamientos, se le dieron a Moisés y a todo el pueblo de Israel como acta de matrimonio 613 mandamientos, en los cuales están incluidos muchos muy fáciles de guardar, que a muchos el día de hoy no los guardan porque roban, dicen mentiras, desean y codician los bienes de su prójimo y no restituyen cuando ofenden, ni cuando agravian, ni cuando hacen daño, porque se les ha enseñado que pongan la mejilla, pero después regresen el golpe. Y eso no es la ley de la restitución. ¿Por qué? Todo aquel que guarda la ley sabe que si daña a alguien o da un golpe a alguien, va a restituirle los gastos médicos que ocasione y un 10% más, y aparte tendrá que pagar si afecta su trabajo. La ley de la restitución no es defenderte, querido hermano, es confiar en el eterno Dios de Israel, obedeciéndole, poniendo tu fe y tu esperanza, teniendo una verdadera emuná, fe y obediencia al eterno, que es la Torá viviente que se manifestó en carne. Y por si esto fuera poco, Apocalipsis 19:13, el verbo de Dios es el que va a juzgar a toda la humanidad. La palabra que él estaba hablando en Lucas, en Mateo, es la que va a juzgar a todo aquel que hable una palabra ociosa que no tenga que ver con edificación por medio de sus instrucciones de vida, que es la Torá viviente. Ezequiel 37:10, querido hermano, dice que van a soplar 4 vientos de los 4 puntos cardinales. En nuestros días acabamos de tener una muestra del poder de Dios.
Texas fue embestida hace escasos 8 días por una tormenta de nieve donde todo el estado se miró afectado y donde muchos al soplar solamente un viento, fíjate, porque es un viento, la nieve es un solo viento, de los que nombra a Ezequiel 37. Este viento, querido hermano, hizo doblegar a todo el estado, quebrantar corazones, unirse en oración a muchas personas. A muchos les hizo reconocer su necesidad de Dios. A muchos otros no les dio el tiempo para más y fallecieron. Durante el tiempo de los 4 vientos de Ezequiel 37, querido hermano, en la necesidad, así como lo nombramos durante todo este estudio, todas las personas que están bajo el cielo reconocerán al Mesías. No esperarán que venga a su corazón. No harán la misma oración repetitiva de hace 2000 años. Señor, ven y mora en mi corazón, perdóname. No. Allí se clamará. Y aquel que verdaderamente obedezca a Dios irá a la fuente que es la Torá, la cual se manifestó en carne y es hoy en día desechada en desobediencia por todos los hombres. Por un lado le dicen, Señor, ven y mora en mi corazón, pero por otro lado dicen, no, tú ya fuiste abolido. Querido hermano, la ley de Dios es Yeshua. A Moisés se le dio escrita para que se la hiciera llegar al pueblo. A ti y a mí se nos manifestó en carne. Y en el futuro, durante el tiempo del gran trono blanco y durante el juicio en el cual estaremos todos los creyentes que hayamos creído y obedecido su palabra, ¿sí? Su ley, entonces Él se manifestará como la palabra que juzgará a todos los hombres, la cual se le dio la autoridad de parte del Padre para que juzgue a todas las naciones. Y todos aquellos que le despreciaron y que no le creyeron, que pedían primero milagros y señales, todos esos dice que harán lamentación sobre él. Pero tú estás apercibido. Y como estás apercibido, te prepararás porque el tiempo es corto. Antes de hacer oración, querido hermano, para mí, yo no sé si para ti, para mí lo que acaba de pasar en Texas es un anuncio de que viene para el mundo, de lo que viene próximamente para todo el mundo. En Texas no hubo electricidad, hubo frío, murieron de hambre, hubo inundaciones, ¿sí? No tenían comida, no tienen agua hasta nuestros días. ¿Qué nos está diciendo Dios? Ese es un viento, es invernal. Viene el calor, por ejemplo, para Arizona viene el calor. ¿Será que no nos espera un viento contrario al frío? ¿Será que no va a haber inundaciones? Dios ha estado hablando y el hombre ha cerrado sus oídos. Texas no se preparó. Habían estado escuchando muchos, pero al escuchar advertencias a ninguna persona le gusta, menos si se trata de obedecer. Cuando oyen y escuchan las personas que tenemos que obedecer algo, este está mal, ¿quién me va a mandar? Y esto es Dios mismo advirtiendo y nosotros decidimos ignorarlo.
ha estado hablando Dios por 2000 años. Tú y yo tenemos el privilegio de tener la oportunidad de mirar que son los últimos tiempos. Dios busca obediencia en su palabra. Creyentes, hasta los demonios, dice Santiago, creen, pero no lo obedecen. Todos aquellos que dicen, Señor, yo me arrepiento, siguen pecando. Hacen la oración del pecador y piden que venga al corazón, pero no son obedientes. Dios está buscando un pueblo arrepentido, que se arrepienta. Ezequiel 37, en nuestros días, llega hasta el versículo 9, a punto de ser embestidos por el Ruach HaKodesh, con conocimiento como Pablo, pero sin la dirección del Ruach HaKodesh, sin la dirección del Espíritu Santo. Eran huesos, se unieron, se llenaron de tendones, de carne y de piel, se pararon como un solo hombre, pero estaban sin vida, hasta que soplaron los 4 vientos de Ezequiel 37, que son los mismos 4 vientos que soplarán en el Apocalipsis en nuestros días, los cuales llevarán y cumplirán a cabo aquello que dice Hechos 3:21. Es necesario que los Shemaín, que los cielos, retengan a Yeshua hasta la restauración de todas las cosas. Y después de la restauración, queridos hermanos, será el Naxal, el cual se le ha conocido como el rapto. Así que prepárate, porque estamos a punto de entrar a lo más duro de la jornada, y más vale que tengamos un corazón dispuesto y un corazón con humildad, como lo enseñó Yeshua y también lo enseñó Gilel a sus discípulos, y así lo practicaron. Así que vamos a orar, queridos hermanos, para que podamos estar en comunión como estaban en Hechos 2. De otra manera, uno se sentirá más grande que el otro porque no conoce qué mandamientos va a obedecer y qué mandamientos son para que practique él, y ofenderá a su prójimo. No buscará el amor de su prójimo y el bienestar de su prójimo como a sí mismo. Estos de Hechos 2 lo habían entendido. ¿Por qué? Porque estaban conociendo los 613 mandamientos, los cuales es Yeshua mismo, la Torá escrita que se le dio a Moisés, y la misma Torá, el verbo que se manifestó a nosotros en carne, la cual no hemos querido obedecer porque decimos que ya fue abolida. Así que vamos a orar, querido hermano, para despedirnos, para que tengas un tiempo de reflexión, y aunque este estudio fue muy largo, espero que sea de bendición para tu vida y te prepares. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, eterno Rey del universo. Santo y bendito es tu nombre, Señor. A ti, Señor, que nos diste tu Torá viviente, Señor. A ti, Señor, que nos hará salir de en medio de todas las naciones, Señor, y nos librarás, bendito Dios, de la aflicción que viene, bendito Dios. Te damos gracias, Padre eterno, y te pedimos que tu Ruach HaKodesh, Señor, empiece a redarguir las mentes y los corazones, Señor,
de aquellos, bendito Rey, que te están buscando, bendito Dios. Obra poderosamente usando tu palabra, Señor, para que haga, Señor, y cumpla el propósito, Señor, para lo cual fue enviada, Señor, a este mundo, bendito Dios. Y estemos preparados, bendito Rey, en obediencia, Señor. Así como los apóstoles, Señor, y aquellos 120 de Hechos 1, Señor, que estaban en el aposento alto, Señor, esperando, Señor, la investidura de tus vestidos, Señor, que es tu Ruach HaKodesh, Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Obra poderosamente en cada mente, Señor, en cada vida, Señor. Cuida, Señor, a cada uno de los que están escuchando, Señor, y prepáranos, Señor, con un espíritu, Señor, humilde y obediente, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Saludos al hermano Pacheco, al hermano Luis, a Abimael, al hermano Anastasio. Bueno, a todos los que nos han estado acompañando, a Carlos, a todos los que han estado mirando, les pedimos, hermanos, que se preparen. Vienen tiempos muy difíciles. Recuerden nuevamente un recordatorio, estamos en año de jubileo. El año que entra será año Shemitah, y entre este año y el que viene empezarán a desatarse las plagas que están anunciadas en el Apocalipsis, los cuales son los 4 vientos que anuncia Ezequiel 37. Así que prepárate. Si no me crees, sería mejor, ponte a pensarte, que te agarrara Dios preparado, que los desastres naturales te agarraran preparado con alimentos y espiritualmente, o que si no pasan los desastres naturales, te agarraran con alimentos de todos modos. Aunque es profecía y ya las señales aparecieron en el cielo y se van a llevar a cabo durante este año, tú puedes dudar, pero prepárate, porque todas estas catástrofes van a pasar y será durante este año y el que viene. Así que si vives en costas, te recomiendo que salgas de las costas. Si vives cerca de cerros, cuidado con los deslaves, con las inundaciones. Y, queridos hermanos, mientras Dios nos permita, seguiremos compartiendo el libro de Hechos. Y para el próximo miércoles estaremos compartiendo una parte de Hechos capítulo 3. Te pido, si Dios está tocando tu corazón, que te prepares y nos acompañes y empieces a compartir estos videos y los que ya están grabados para que más personas se puedan preparar. No es con el afán de tener un grande grupo, sino es con el fin de que muchos puedan estar preparados para que, llegado el día, muchas más personas, muchas más almas tengan la oportunidad de no maldecir a Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que están esperando un rapto antes de la tribulación y no se preparen, querido hermano, lamentablemente muchos, al estar en angustia, teniendo falta de todo aquello que pudieron haber preparado, van a maldecir a Dios porque no se los llevó antes, porque confiaron en doctrinas de hombres, en mandamientos de hombres, lo cual es el rapto que se empezó a enseñar
hace aproximadamente 250 años. Tiene menos de 300 años esta doctrina que se ha estado enseñando. Antes no se enseñaba esto, ¿sí? Se conoce que hay un Naxal, sí, pero es hasta después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué días? De estos días que vienen próximamente. Así que un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Esperamos que te des tiempo, confirmes de lo que estamos hablando. Traté de no usar muchos términos que te sean desconocidos para que entiendas la palabra. Hay mucha terminología que podemos usar, pero para que entiendas más claro no la estamos usando. Y espero que sea de bendición, querido hermano. Y si tienes oportunidad, dobla tus rodillas y pide por aquellos que están padeciendo en Texas. Si tienes oportunidad de apoyarlos, apóyalos, querido hermano, porque nosotros posiblemente seremos los que siguen. ¿Por qué? El tiempo del frío ya se acabó, pero viene el tiempo de calor. Así que preparémonos. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios esté en tu corazón. Espero no haberte asustado, sino que sea para que te prepares. Y que la paz de Dios abunde en tu corazón, en tu casa, en tu matrimonio, sobre tus hijos, en tu trabajo. Y que esa paz de Dios sobrepase tu entendimiento y a pesar de las circunstancias, tú mantengas tu paz. Que Dios te bendiga y primeramente nos estaremos mirando el día miércoles a las 7 de la tarde. Que Dios te bendiga. Shalom.